es así como se contabilizan estos datos, ¿no? Elena, tú que para los datos eres una máquina total, Bueno. es un poco paradójico, ¿verdad? O sea, tú naces en Ecuador, resulta que, digo, en España, yo por ejemplo, yo tengo doble nacionalidad, yo nací en España, vengo aquí a México, me naturalizo, ahora México me contabiliza como ciudadano mexicano y ahora me regreso a España, me apunto en el consulado de México en Madrid y ahora Sí, resulta que dicen los mexicanos, ¡ay, tenemos un mexicano fuera! pero es que es cierto. Sí, sí, es cierto, pero es un poco paradójico, ¿no? No, Porque no sé si sea el mismo caso, pero por ejemplo en México, los que ya hemos firmado la naturalización, al momento, o sea, tienes la nacionalidad mexicana, pero a una condición es que si vives o resides fuera del país por más de 5 años, automáticamente pierdes la nacionalidad. Creo que el caso de España no es ese, ya No. tienes la nacionalidad y eres español hasta que te mueres. Pero en el caso de México sí es sí, algo a Elena, tener en cuenta. la ley lo marca, sí. Sí, Así es. pero no es no es algo que suceda, ¿o sí? O sea, Si tú vas a otro país, no necesariamente tiene que ser a tu país de origen, puedes ir a cualquier país, puedes ir a vivir a Estados Unidos o a cualquier otro país, te registras en el consulado como residente en ese país, pues ya estás residiendo fuera. Entonces, lo complicado tal vez sea comprobar que has estado viviendo esos 5 años fuera de México. Con el Pero sí, a lo pasaporte, mejor igual. ¿no? Sí, por Con el el pasaporte pasaporte es más complicado, la pero verdad, si te das de pero, por alta en ejemplo, otro consulado, automáticamente también. causas baja claro, aquí. Es más fácil. la verdad Exactamente. que Y ya tienes es muy difícil hacer la comprobación e Es difícil hacer incluso, la comprobación, pero si en dado caso se sí, da, pues pero puedes perder la sí se da. nacionalidad. Fíjate que en Cosa España que en España no sucede. No. es que hay dos cuestiones que hay que entender. En México lo que recibimos es la naturalización y en España se recibe la Sí. nacionalización. Son Es dos distinto. palabras muy parecidas, pero son distintas. Un mexicano que adquiere la nacionalidad española por distintas razones, puede ser por residencia, por hijo español, por en fin, por lo que sea, no pierde nunca, a no ser que lo haga protesta de decir que quiere perder la nacionalidad, no la pierde nunca, aunque viva y resida afuera. Pero en cambio, la ley mexicana impide, o sea, permite perder la nacionalidad cuando está residiendo más de 5 años. De hecho, cuando firma la carta de naturalización, más o menos te lo dicen. Yo, sinceramente, hasta la fecha no conozco ningún caso y sé de gente que está viviendo, que está naturalizada, está viviendo fuera del país, lleva años, pues que haya perdido la nacionalidad. También es cierto que son 5 años o muchos años. Si tienes un vínculo con México, mucha de esa gente viene aquí a México, aunque sea cada 4 años de vacaciones, 30 días, y ya con eso ya demuestras que estás entrando en el país, lo cual rompes ese periodo de 5 años consecutivos de residencia en el exterior. Entonces, ¿Qué diferencia hay entre naturalización o nacionalización, no? Parece como si la pues naturalización fuera una nacionalización light, ¿no? sí, Low pues cost, ¿no? más o menos es a efectos jurídicos es lo mismo. Lo que pasa que ese es el dato, que una nacionalización no puedes perderla, pero una naturalización sí, dependiendo. También es cierto que puede, por ejemplo, un mexicano, un extranjero que adquiere la nacionalidad, si comete un delito o participa en terrorismo, en fin, una serie de cosas que están tipificadas por ley, le pueden quitar la nacionalidad. De hecho, acordaros una cosa muy importante. Todos los años, en muchos países del mundo, muchos descendientes de españoles pierden la nacionalidad por no solicitar la permanencia de su nacionalidad entre los 18 y 21 años. La ley española marca que cuando eres nieto de español, descendiente, y tus papás te han emitido, han ido a sacarte el pasaporte como menor y tal, bueno, entre los 18 y los 21 años, un periodo de tú como ciudadano español tienes que ir al consulado y simplemente firmar un documento diciendo que quieres conservar la conservación de la nacionalidad, simplemente. Pero si no se hace, se pierde automáticamente y le quitan el pasaporte a la persona y pierde la nacionalidad. Y os puedo contar algún que otro caso que han sucedido. Por lo tanto, es muy importante que eso se sepa. No es nuestro caso,
pero bueno, contárselo a vuestros nietos si viven aquí en México. O sea, que lo tiene que declarar explícitamente. Claro, ¿no? tiene que pedir la conservación de la nacionalidad, porque así lo marca la ley española, porque se entiende que a ese nieto de españoles, si de menor tú lo has forzado a tener una nacionalidad, y él cuando es mayor de 18 años dice, oye, pues yo es que no quiero ser español, yo quiero seguir siendo mexicano solo, pues bueno, tiene su derecho a renunciar a ella con no presentarse o con declarar lo contrario, o el hecho de conservar la solicitud o la conservación de la nacionalidad. Eso es muy importante. Pero volviendo al tema que estábamos hablando al principio de todo esto, de todos estos datos, ahora para pasar a esto de volvemos, fíjate que hay datos curiosos aquí en México. Hay una comunidad, efectivamente, de españoles de origen expatriados. Todos sabemos que España tiene aquí unas grandes inversiones, pues en muchos sectores, en banca, agroalimentario, en hotelería, en turismo, en energías, y obviamente suelen poner expatriados, es decir, directivos y tal, suelen venir gente pues de un cierto perfil alto, muy alto, de mucha confianza para la empresa, para abrir ese mercado. Obviamente la gran diferencia de un expatriado a un emigrado es muy distinta, ¿no? Es decir, el expatriado normalmente cobra salarios de, pues en este caso de España, de Europa, tiene unas en euros, tiene unas prestaciones obviamente pues de todos los gastos pagados, desde si vivienda, coche, prestaciones, seguros médicos, en fin, todo lo habido y por haber. Incluso si trae a la familia, tiene hijos, le pagan las escuelas. Las escuelas, los viajes al año. Es una cosa, el ser expatriado es como decir, pertenezco a una élite determinada, ¿no? Sí. Porque es una élite. Sí, es una élite profesional. Una élite profesional. Y porque probablemente estoy convencido de que se lo merecen, quiero decir, porque si una empresa de una magnitud tan importante como tantas que hay aquí decide poner aquí de country manager a una persona determinada y expatriarla aquí, pues será por algo, porque lo sabe hacer bien, digo yo. No creo que traigan a gente altamente cualificada y vamos. Claro, y bien preparada y tal. Entonces, y de confianza. Y sobre todo eso, es muy importante la confianza que ha debido demostrar los años en la empresa, en la filial o en la matriz, ¿no? Y después hay una gran parte de españoles que vienen aquí, de origen estoy hablando, que vienen por vínculo familiar, que es la mayoría. Fíjate qué curioso. México, por eso decía que los países son muy distintos, digo, la acogida. México es un país que antes Jesús decía, obviamente tiene una gran ventaja, que es el idioma. El idioma es un hecho. Tú llegas al aeropuerto, dices hola y te entienden, con lo cual no te simplifica mucho la vida. Pero realmente la mayor parte de las personas que vivimos en México es por vínculo familiar. Estamos principalmente o casados con mexicanos o con mexicanas, esto lo hemos dicho muchas veces, y más del 60% de esos 19.223 españoles es por vínculo familiar. Pueden ser por muchas razones, efectivamente, porque la cosa estaba mal en España y dice, bueno, pues ¿dónde vamos? No nos vamos a ir a China, que no conocemos a nadie, pues vamos allí, que tenemos tu casa, de tus padres, y allí intentamos funcionar. Y eso desde el 2007 hasta la fecha se ha dado mucho. También hay un número muy importante, Elena, que yo sé que quieres hablar ahora, de españoles que, bueno, ahí hay un poco de todo, pero que se conocen por estos medios que ya hablamos en su día, de redes sociales, de estas, y deciden en un momento dado, pues, pegar el salto y venirse aquí a probar suerte con su nueva pareja, pero finalmente es por vínculo familiar, aunque se estén conociendo, ¿no? Y hay un porcentaje, y también importante, pero mucho más pequeño, que vienen pues con un billete debajo del brazo, con mucha ilusión, con muy buena preparación, eso, a buscar trabajo, bien porque les han dicho que puede haber posibilidades, bien porque un amigo de un amigo le ha dicho vente que aquí tal. Esos son los 4 grandes perfiles de los españoles de origen en México. No sé, Elena, que nos querías decir algo, ¿verdad? Sí, la migración tiene un coste muy alto. Entonces, una persona cuando decide cambiar de país, consciente o inconscientemente, realiza el cálculo de lo que le va a costar esa migración.
una forma de mitigar los costes de la migración es a partir de las redes sociales. Entonces, es como un colchón que va a hacer que esa migración te cueste menos. ¿Qué pasa? Que venir a México sin redes sociales cuesta muy caro. Por eso todos los que venimos o vienen, porque no es mi caso, vienen como expatriados, con unas super condiciones, o segundo, venimos con redes familiares, porque es algo que mitiga el cambio, que hace que nos cueste menos cambiar. Así es. Claro, entonces los que vienen sin nada es una migración muchísimo más cara. Por eso son menos. Entonces, son cosas que también hay que entender para entender por qué la migración en México es como es, ¿no? Que tiene unas características muy diferentes a las de otros países. Sí, dinos, Jesús. No te oímos, Jesús. Tienes el micro cerrado. Sí. Me gustaría saber, cuando se dice que muchas personas, muchos españoles, vienen a México por relaciones familiares, porque están casados con mexicanas o con mexicanos, seguramente hay una parte importante que es al revés, ¿no? O sea, se han formado relaciones familiares de personas que han venido a estudiar aquí, claro, o que han venido a trabajar, ¿no? Sí. Entonces, cuidado, que sí, de hecho, no podemos decir, hay que explicar un poco que se forman muchos matrimonios generalmente por la migración. No es al revés, ¿eh? Claro, o sea, sí. De hecho, y tienes toda la razón del mundo, México o los países latinos, no tanto Alemania, que también sucede, o Francia o tal, pero los países latinos, por distintas razones, que sería otro día de estudio o de ver el porqué, efectivamente, mucha gente que viene aquí a trabajar a un proyecto, que dice, oye, vente un año, 7 meses o 3 días a México a tal proyecto, oye, pues conoce a una chica, conoce a un chico, y esto hace un vínculo familiar que se genera aquí ya en territorio mexicano, no es que venga... Pero a posteriori, es a posteriori. Y eso es un número que es menor al que decía de los que vienen con vínculo familiar ya cargado, sí, porque se han conocido por internet, porque a lo mejor ha pasado lo mismo y se han ido a España y después han vuelto. Pero esa situación que tú dices, de hecho, ahora lo vais a escuchar en la conversación que grabamos el otro día con Volvemos.org, le decíamos eso, es decir, una plataforma que busca el retorno del talento a España, pero es que muchas veces ese talento que está en Estados Unidos, en Canadá, en México, en Asia, en China, resulta que no es que no pueda, es que ya no quiere volver, pero no quiere volver no porque España diga, sino porque ya hay un vínculo y dices, oye, ya tengo aquí trabajo, tengo la familia, me he adaptado a este país, y la verdad que como que cuesta trabajo volver. Entonces ese vínculo o ese retorno de Volvemos muchas veces se ve roto por ese vínculo. También es cierto que muchas veces si te dan la oportunidad de volver a tu país, aun con tu pareja china, mexicana o canadiense, pues oye, pues vámonos, y muchas veces también eso ha sucedido. De hecho, en tiempos pasados ha sucedido mucho. Es decir, antes el español o española que conocía mexicano a mexicana se llevaban al mexicano a España. No se quedaban aquí. Y ahora pues ha sido al revés, ¿no? Entonces, al revés, sí. Claro, son movimientos debido a las situaciones económicas o políticas del país, ¿no? En este caso, igual que ahora en Venezuela, pues todo el mundo lo que intenta es salir. O sea, si conoces a un chico o una chica venezolana, lo que menos piensa es decir, no, pues nos quedamos aquí, que se vive estupenda. Intentas irte, aunque sea a España, donde sea, ¿no? Entonces, ese sí ha cambiado, y sí es cierto, Jesús, que ese estereotipo de español, de español que llega aquí y al final se enamora y hace su vida aquí y ya se queda aquí apalancado. Pues vamos a escuchar. Pero volvemos a lo mismo. Los españoles que llegan aquí, la mayoría es migración cualificada. O sea, el español que viene por una beca de estudios, migración cualificada. Sí. El español que viene por trabajo es migración cualificada. O sea, que es algo que Latinoamérica está recuperando, ¿no? Migración altamente cualificada de España. Sí. Y ¿sabes qué es lo que yo veo en el futuro? Veo una gran decadencia en nuestro país.
porque de aquí unos 20 o 30 años habrá un vacío generacional